Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este programa donde analizamos y estudiamos la palabra de Dios de manera expositiva. Es para nosotros un gusto darle la más cordial bienvenida al episodio número 64. Dios ha sido bueno con nosotros y nos regala una nueva oportunidad para estudiar su palabra. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Encantado de estar aquí en compañía suya y de nuestros oyentes para escudriñar las Escrituras, para llegar a Jesús, conocerle y creerle. De acuerdo. Me encantó la última frase, para llegar a Jesús. Creo que el punto es ese, llegar a Jesús y creerle. Creerle. Creo que esa palabra de creer está presente en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que estamos estudiando, y hoy pues no va a ser la excepción. Es que esa palabra se ha vuelto recurrente en los últimos episodios de Elecciones, pero es que es recurrente también en el Evangelio de Juan. Hoy estaremos conversando acerca de Juan capítulo 8, entre el versículo 12 y el versículo 30. Así que le invitamos, querido oyente, para que usted busque su Biblia y nos acompañe en este estudio. Ya iremos a escuchar hoy en qué versión vamos a leerla, pero busque su Biblia allí, puede tomar notas, puede subrayar, marcar en su Biblia, porque todo eso nos ayuda a estudiar de mejor manera la palabra de Dios. Dwight, coméntenos antes de leer el pasaje bíblico, ¿qué vamos a aprender hoy? Pues hoy vamos a estar como en un gran juzgado y la idea es escuchar los testimonios que van a pronunciarse, la validez que tiene ese testimonio desde el punto de vista de Jesús, porque es importante escuchar estos testimonios en este gran juicio para nosotros también tener esa perspectiva amplia de lo que está ocurriendo y creer en él. Completamente de acuerdo. Vamos a escuchar entonces, creo que esa imagen del juzgado es muy interesante. Vamos a utilizarla para poder entender un poco la conversación que tiene Jesús con sus oyentes, la discusión, porque es una discusión, y las conclusiones a las que llega Jesús. Importante decir, antes de escuchar la lectura, que este discurso, esta conversación, la vamos a tomar en dos partes. Hoy estaremos hablando de la primera parte, del versículo 12 al versículo 30, y en el próximo episodio estaremos abordando del versículo 31 a finalizar este pasaje. Importante decirlo, es una sola unidad temática, solo que por el tiempo pues no podemos abordarlo todo en esta ocasión. Dwight, coméntenos en qué versión vamos a leer y adelante con la lectura. Bueno, vamos a leerlo en esta oportunidad en la Nueva Versión Internacional. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie, y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito yo por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy testigo de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. De nuevo Jesús les dijo: Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban por tanto los judíos: ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú?, le preguntaron.
En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? Contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Dubái, muchísimas gracias por compartirnos la lectura bíblica. Pues vaya conversación la que tiene Jesús con los fariseos y con los que estaban allí alrededor de él. Conversación que se da, tenemos que decirlo, en el templo. Todo lo que estaba allí sucedió en el lugar donde se depositaban las ofrendas. Jesús estaba enseñando en el templo y lo que Jesús estaba diciendo estaba generando asperezas en los oyentes. Recordemos que en el contexto de este pasaje habíamos mencionado que Jesús estaba, ya había terminado la fiesta en este pasaje, o por lo menos eso no sea en el contexto de la fiesta, pero el pasaje anterior que nos presenta Juan sí estaban en la fiesta. Jesús había enseñado varias cosas y su enseñanza había generado división entre la gente. Recordemos que los fariseos entran al pasaje de Juan, envían a los alguaciles a que prendan a Jesús, que lo traigan preso, pero los alguaciles no lo pueden hacer y lo que dicen es que ningún hombre ha hablado así. Jesús está enseñándole a la multitud, Jesús está hablando con la gente, sus palabras rompen paradigmas, sus palabras están dando un vuelco a lo que la gente había creído hasta el momento, y en esa línea Jesús sigue enseñando. Hay que decir que lo querían tomar, algunos ya lo estaban buscando para tomarlo preso, y esta enseñanza de la que vamos a hablar hoy se da en ese contexto álgido, en ese contexto en donde hay un maestro que está enseñando cosas muy extrañas para el público oyente que está en el templo y que algunos quieren echarle mano, tomarlo preso, pero que todavía su tiempo no ha llegado. Jesús comienza esta conversación, ni siquiera arranquemos por ahí, Dubái, haciendo una expresión muy de Juan también, muy en palabras de Juan. Yo soy la luz del mundo. Sobre este texto se habla bastante, hemos escuchado mucho hablar de él. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo podemos entender, Dwight, este pasaje que es revelador? Yo soy la luz del mundo, una metáfora que usa Juan, hablando aquí de la luz, para explicar quién es Jesús. La hemos tenido muy presente desde el primer episodio acerca de Juan. Él es la luz, Él es la luz. Y aquí lo vuelve a afirmar frente a toda esta multitud. Y esta gente sabe que la luz a la que se refiere es la luz de sus palabras. Y entonces es cuando empiezan, como en este juicio, ¿sí? En esta confrontación, ¿sí? Me hace acordar del pasaje de Hebreos donde se dice que considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque aquí hay una contradicción, una confrontación muy fuerte, y Jesús está debatiendo con estos interlocutores, con esta gente, y entonces ellos le dicen, pero a ver, tú te presentas como tu propio testigo. Y dice, no. Hay un recorrido inmenso de todo lo escrito, O sea, no es solamente lo que yo digo, hago y soy, porque era todo eso lo que estaba Jesús presentando. Él hablaba, hacía y es. Entonces esos hechos, esas palabras que están con todo ese cuerpo, que no es solamente palabrería, sino que es que lo ven en sus actos, en sus palabras, lo ven en todo lo que Él es. Entonces, es eso más todo lo escrito que ellos tenían ahí en sus mentes, porque era gente preparada
que iba mucho a la sinagoga y que estaban al tanto de todo lo que habían escrito Moisés y los profetas y los salmos. Entonces, todo eso era un cúmulo de testimonio. Por eso es que Jesús dice, es que es todo ese testimonio más lo que yo digo, hago y soy. Como usted bien lo menciona, aquí la palabra importante es la palabra testimonio, ¿verdad? Precisamente Jesús quiere dejarles muy claro a sus oyentes quién es Él. Recordemos que a lo largo del Evangelio de Juan se está mencionando la identidad de Jesús. En varias oportunidades Jesús va a mostrarse a sus oyentes. Otro elemento importante de Juan también es que en 7 ocasiones aparece la expresión yo soy. En esta ocasión hemos leído yo soy la luz del mundo, pero en otras expresiones vamos a encontrar yo soy la vid, yo soy, el yo soy, que es un recuerdo a ese yo soy de Éxodo. Porque Jesús está expresando y dejando muy claro quién es Él. Claro, los que lo escuchaban decían, no, usted no puede hablar de usted porque su testimonio no es válido. O sea, no está bien que usted hable de sí mismo bien. Aquí necesitamos que más cosas, tener más elementos de juicio para realmente darnos cuenta quién es usted. Y Jesús les dice, a ver, un momentico, mi testimonio es verdadero. Yo sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Y esto nos habla mucho acerca de quién es Jesús, de su identidad y de su propósito. Al finalizar este pasaje vamos a hablar un poquitico acerca de hacia dónde voy y su propósito de salvación para todos nosotros. Pero Jesús tenía muy claro de dónde ha venido y su origen, por decirlo así, y su propósito. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ustedes no saben, ni lo quieren saber, al parecer. Y yo me pregunto si en esta época, frente a las palabras de Jesús, frente a sus verdades, frente al testimonio que Él da, frente al testimonio que está en la palabra de Dios, nosotros sabemos quién es Él. Que esa sería la pregunta que podríamos hacernos a partir del texto bíblico. ¿Sabemos quién es Jesús o estamos igual que los judíos de la época tratando de poner en duda el testimonio de Jesús? Como que no, eso es una cosa, eso es más bien una religión, eso es algo allá para con fines oscuros, qué sé yo. Y en vez de verlo a Él, vemos todo lo que se ha generado en torno a Él. Pero qué bueno que a partir del pasaje de hoy pudiéramos pensar en quién es Jesús, de dónde viene Él y cuál es su propósito, ¿de acuerdo? Porque Juan ya nos lo ha presentado, que Él vino para salvarnos. Y aquí va a hablar precisamente de eso. Si ustedes no terminan creyendo quién soy yo, pues se van a morir en sus pecados. Ustedes juzgan según criterios humanos, pero yo aquí no estoy para juzgar a nadie. Y si lo hago con un juicio justo, un juicio válido, porque yo sé muy bien quién fue el que me envió. Ustedes en la ley dicen que un testimonio es válido cuando varios testigos hay. Pues aquí yo les quiero decir que yo tengo varios testigos. Estoy yo doy testimonio de mí y también mi Padre, o sea, el que me envió, da testimonio de mí. Y usted lo decía hace un momento, Dwight, Jesús es la respuesta a todo lo que se había escrito antes. Recuerdo ahorita el pasaje de Lucas, cuando Jesús está caminando con esos 2 discípulos y Jesús les explica por medio de la escritura que era necesario que lo que pasó hubiera pasado. Es decir, que la escritura misma da testimonio acerca de Jesús. Pero a veces estamos cerrados y a veces no queremos conocer el testimonio de Jesús. ¿Cómo le parece a usted, Dwight? O en su opinión, ¿cuál cree usted que es la reflexión que podríamos tomar de este pasaje? ¿Qué verdad podríamos tomar para nuestra vida? Sí, yo creo que el punto está en que también miremos las evidencias. ¿Sí? Entonces, que están con 2 fuentes, 2 testigos. Uno de ellos es Jesús, todo lo que significa Él, todo su amor encarnado aquí presente, evidente. Ese es una de las fuentes del testimonio. Y la otra, el testimonio del Padre, que ¿dónde lo encuentro? Lo que nos ha escrito el Padre, ¿sí? Y el Padre nos ha escrito desde tiempos inmemorables. Todo lo que tenemos en el texto sagrado escrito es
la palabra del Padre. Es la palabra que Él ha expresado acerca de quién era el que había de estar aquí presente. ¿Sí? Cuando dice sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, son palabras del Padre que anticipaban el qué iba a ocurrir. Entonces, todo ese cúmulo de palabras expresadas, ¿sí? Predichas anticipadamente, entonces son ese testimonio que el Padre ya había expresado y que aquí se ve materializado en la promesa cumplida de Jesús presente. Completamente de acuerdo. Promesa que va a continuar hablando y promesa que es de salvación o de condenación. Y en Juan también, Juan es muy claro en mencionarlo. Si ustedes creen, serán salvos, si no, serán condenados. Y aquí en esta conversación que tiene Jesús les está diciendo claramente a ellos, ¿no? Ellos le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús les dice, a ver, si ustedes supieran quién soy yo, también sabrían quién es mi Padre. Lo que Jesús les está diciendo es, vea, ustedes al negarme a mí, están negando al Padre. O sea, no quieren reconocer que yo vengo de Dios, que tengo un propósito, que tengo un origen, que tengo un propósito con la humanidad. Importante decir que se puede conocer a Dios por medio de Jesús. Hasta esa manifestación en carne, Dios era reconocido de una manera, pero es que dice Juan que a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito le ha dado a conocer. Es decir, conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Si ustedes me conocieran a mí, pues conocerían al que me envió. Y tenemos el hecho de que este libro no está empezando en este fragmento. Este libro tiene todos los antecedentes, todo lo que ha ocurrido. Encuentro aquí nomás a un discípulo que andaba con Jesús, que era uno de los 12, Natanael, que en un momento reconoce a Jesús y en ese sentido está reconociendo al Padre, porque reconoce que Él en esa omnisciencia es Dios. Entonces, cuando estoy reconociendo a Jesús como Dios, estoy reconociendo el testimonio de Cristo y el testimonio del Padre. Nos cuenta Juan, ya lo habíamos mencionado antes, que todo eso se da en una enseñanza en el templo. Lo que significaba ir al templo a enseñar en esa época. Lo que significaba que la gente se reuniera en torno a un maestro en el templo y que desde el mismo templo se estuvieran diciendo esas cosas. Para muchos era romper con muchas ideas que tenían en su mente de muchísimos años de aprendizaje. Pero Jesús lo está rompiendo, porque Él quiere que haya un corte, un nuevo comienzo, que la fe, el creer en Él, sea para vida eterna, precisamente. Dice Jesús, versículo 21, yo me voy, ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán si ustedes realmente no terminan por creer en mí. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. La gente comienza a pensar, ¿será que se va a suicidar? ¿A dónde va a ir este? Jesús les habla acerca de sí mismo, les dice, ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba. Yo no soy de este mundo, pero ustedes son de este mundo. Y si dice el versículo 24, por eso les he dicho que morirán en sus pecados si no creen que yo soy el que afirmo ser. Y les repite, en sus pecados morirán. Jesús quiere dejar muy claro el hecho de que si no lo reconocen a Él, si no reconocen su testimonio, si no reconocen de lo que Él se ha escrito, si no reconocen quién es Él, van a morir en sus pecados. Hay que creer que Él es quien afirma ser, que Él es Dios. Ellos le preguntan, ¿quién eres tú? Démonos cuenta que en la conversación sigue habiendo la duda acerca de quién es Jesús. Duda que aún tenemos hoy, porque a pesar que han pasado tantos años y a pesar de que tenemos la Biblia, a pesar de que tenemos la Escritura, seguimos preguntándonos quién es Jesús. Y qué bueno que nosotros y nuestros oyentes tuviéramos claro quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Que es Dios manifestado en carne, que decidió romper con un pacto antiguo, romper con un pacto que no
dio resultado y generar un nuevo pacto a partir de su muerte en la cruz del Calvario. Y que creyendo en Él tenemos vida eterna. De eso se trata el Evangelio. Ellos le preguntan, ¿quién eres tú? Jesús les responde, ¿tengo que volver a explicarles? O sea, ¿en serio tengo que volver a explicarles esto? Muchas cosas les he dicho a ustedes acerca de mí. Y el que me envió es veraz. O sea, es correcto, es justo. Y yo sé lo que estoy hablando y eso es lo que les estoy diciendo a ustedes. Ellos no le entienden, ellos siguen sin entenderle. Dwight, a veces no entendemos quién es Jesús. De pronto alguien nos está escuchando en este momento y no entiende realmente quién es Jesús. ¿Qué le podríamos decir? ¿Quién es Jesús? A ver, es que el carácter de Jesús, ¿cuándo lo podré terminar yo de entender? Yo creo que es muy, muy incomprensible. Es decir, encontrarle toda la dimensión, todo el alcance de su grandeza, de su sencillez, de su testimonio, ¿sí? Es algo que cada día lo maravilla a uno y uno, yo creo que no termina de masticarlos lo suficiente, ¿sí? Siempre vamos a poder encontrar toda esa riqueza de verle presente en cada uno de las cosas que hacemos, ¿sí? Porque, digamos, la madre de Jesús, por ejemplo, estaba con él, lo vio crecer, lo vio aprender el oficio de carpintería, etc. Pero en el momento en el que fue necesario, porque escaseaba el vino en una fiesta a la que los habían invitado, entonces el conocer a Jesús es decir, yo sé quién tiene la solución. Y entonces, ir y decir, mira, se acabó el vino. Y decirle a los que estaban allí, mirad, lo que Él os diga, así lo solucionáis, ¿vale? Esta es la solución. Entonces, ese comprenderlo, como que uno se lo encuentra en lo que va ocurriendo en el día a día. Entonces, ese testimonio, ¿yo cuándo lo terminaré de asimilar por completo? No. Yo creo que moriré y seguiré aprendiendo de lo que Él significa para mi vida y para mi necesidad y para mis preguntas trascendentes de la vida. ¿Cuándo lo terminaré de hacer? Nunca. Precisamente uno se acerca a Jesús con tantas ideas, con tantas preguntas, con tantos conocimientos también, porque cada uno de nosotros en últimas se acerca a Jesús a partir de sus convicciones. Esos que lo estaban escuchando también se acercaban a Jesús con unos años, con muchísimos años de haber leído la ley, de haber escuchado a los profetas, de la sinagoga, de todo un sistema, digámosle, religioso. Y nosotros también nos acercamos a Jesús a partir de todo eso. Pero Jesús, lo que me parece a mí que aquí está diciendo es, esperen un momentico, hagan un stop con eso y escúchenme a mí, vean mi testimonio y crean en mí. Y me parece también que este pasaje nos invita un poco a creer en Jesús a pesar de nosotros, ¿no? A depositar nuestra fe en Él, a pesar aún de nuestras propias dudas, de nuestros propios saberes, de nuestros propios conocimientos, de todas esas ideas preconcebidas que tenemos, y verlo a Él como Dios manifestado en carne, que vino, vivió entre nosotros, vimos su gloria, llena de gracia y de verdad, dice Juan, que dio su vida por nosotros y que resucitó al tercer día, y que al creer en Él tenemos salvación. Y precisamente como usted decía, es tan grande, tan maravilloso ese acto, que la vida no nos alcanza para entenderlo completamente. Tal vez vamos conociendo ciertas cosas de Él, vamos experimentando una relación íntima con Él, su identidad, cómo Él nos trata, cómo establece una relación con nosotros, pero qué bueno que pudiéramos creer a partir de su testimonio. Y precisamente el pasaje va a cerrar con una evidencia formal. Comenzamos este episodio hablando, usted nos contaba,
de que esto sucede como si estuviéramos en un juicio y sean argumentos en torno al testimonio, a un testimonio válido. Y el cierre de este argumento es maravilloso, porque el cierre lo tiene Jesús. Y Jesús les dice: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy. Y está hablando de la cruz. Es decir, cuando esté allí en la cruz, ustedes se van a dar cuenta realmente quién soy yo. Y se van a dar cuenta que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Es decir, ustedes ahí se van a dar cuenta de dónde vengo yo, o sea, mi origen, y se van a dar cuenta de mi naturaleza, y se van a dar cuenta de mi propósito. Allí en la cruz. Y efectivamente, cuando vemos a Jesús en la cruz, precisamente estamos viendo la expresión más grande de amor y el Evangelio hecho carne para nosotros. Y creer en Él, pues efectivamente nos da vida eterna. Qué bueno que pudiéramos ver a Cristo allí en la cruz para creerle, para tener vida eterna. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Jesús, para terminar la conversación, les está diciendo: paren ahí, paren con ustedes, con las ideas que tienen, y mírenme a mí. Vean mi origen, vean mi propósito y véanme en la cruz. Y yo creo, Dubái, que hoy necesitamos ver a Jesús de nuevo en la cruz. Y claro, no podemos dejarlo ahí, sino verlo resucitado y en gloria, y al creer en Él, tener vida eterna, que creo que ese es el Evangelio. Jesús vino a anunciar el Evangelio y es una buena noticia. Así que qué bueno que pudiéramos creer en Él y tuviéramos la consecuencia que surgió en algunos de los que estaban allí. Dice Juan: mientras Él aún hablaba, muchos creyeron en Él. ¿Cómo ve, Dubái, usted esta reflexión de cierre que hace Jesús en torno a su propio testimonio? Sí, yo creo que hay aproximaciones en lo que ellos estaban entendiendo, ¿sí? Porque Jesús, cuando les dice: me voy a un sitio donde no irán ustedes, ellos entendieron que se iba a suicidar y ciertamente tenía que ver con su muerte. Y aquí lo está diciendo él en otras palabras: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre. Usted lo aclara aquí, que se refiere a su crucifixión, ¿sí? Porque en un juicio, sí, y hemos dicho que esto va de un juicio en la cual hay una condena. Sí. Jesús está recibiendo el pago del que era merecedor, la condena que era para el que había pecado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, Juan ha sido claro a lo largo de todo el libro. Jesús es el Cordero, ¿sí? Uno de los testimonios que escuchamos aquí a lo largo del relato es que Juan señalaba: este es el Cordero de Dios. Y un cordero estaba para ser muerto. Entonces aquí Jesús está formulándose esto en estas palabras: el Hijo del Hombre es levantado, ¿sí? Porque así lo había dicho el Padre, conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Entonces esto es lo que Jesús está proclamando, ¿sí? Es lo que significa la vida, el cómo anduvo Jesús, su muerte, su resurrección naturalmente, ¿sí? Y muchos creyeron en Él. Podemos tener vida en su nombre y podemos ponernos en el plan opositor, contradictor, o escuchar objetivamente sus palabras y las palabras que han sido escritas y testificadas por el Padre desde siempre y que podemos encontrar en todo el relato de la ley, los profetas, los salmos, cuanto libro esté en el Antiguo Testamento, y ahora también que tenemos el Nuevo, podemos hablar por toda parte de lo que significa Jesús y creer en Él o ponernos en un plan contradictor. En sus palabras precisamente está la lección y la elección posible para
este episodio. Yo quisiera cerrar con leyendo un poema de un mexicano, Juan Romero. De pronto usted lo ha escuchado, que a mí por lo menos me ha ayudado a pensar un poco en esto de creer, ¿no? En esto de creer. Y leo unas frases de este poema, a ver si... creo que resume un poco lo que podría yo estar sintiendo en este momento a partir de la lectura de este pasaje. Creo en ti como creo en el sol que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti porque si no creyera, mi alma huérfana fuera y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti a pesar de las dudas, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo. Oh Jesús, creo en ti. Yo creo que en esta ocasión, por medio de este poema, yo podría expresar en ese juicio, al terminar, oh Jesús, creo en ti. Y qué bueno que esta invitación también estuviera en la mente de los oyentes para creer en Jesús, creer en su testimonio, que creo que es la invitación que Jesús está haciendo, verlo allí, escucharlo, poner atención, pensar en sus palabras, reflexionar en él, hacerle preguntas, porque Jesús está siempre abierto a las preguntas, al debate, a escuchar distintos puntos de vista, a verlo en la cruz y también a ver la tumba vacía y a creer en él. Hemos llegado así al final de este episodio número 64, Dubait. Muchas gracias por este espacio, por haber conversado un ratico acerca de este episodio, y tenemos que decir que nos vemos dentro de 8 días para hablar de la segunda parte de esta conversión que tiene Jesús con los judíos y que les invita precisamente a creer en él, a identificarlo, a reconocerlo, a reconocer su identidad y a saber que él es verdadero. Y sobre la verdad estaremos hablando dentro de 8 días, con un pasaje muy conocido, que nos sabemos de memoria y que lo sacamos de contexto, por cierto. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué significa ese pasaje? Entonces no se pierda el próximo episodio de Elecciones. Dubait, un mensaje para terminar. Expreso mi agradecimiento por estas palabras, este testimonio de Jesús, y verle y saber dónde está. Sí, saber dónde está. Me inspira para querer estar donde Él está. Y esperamos que así podamos identificarnos en ese deseo con todos los que nos escuchan, y un día pues haber aprovechado este testimonio y este juicio que Él ha puesto a nuestro favor. Un juicio que teníamos perdido, como cuando uno ve que un abogado rescata algo que estaba muy malo para el acusado. Creo que así Jesús ha sacado una pésima condición para nosotros y la ha convertido en algo maravillosamente feliz. Así es. Gracias a Dios por su amor por nosotros. Muy bien, invitamos a nuestros oyentes a acompañarnos el próximo viernes en las horas de la mañana con un nuevo episodio de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Y sin más, nos despedimos. Les enviamos un fuerte abrazo desde Mollina, Andalucía, España, y también desde Málaga, Andalucía, España. Bendiciones a todos.